Bienvenidos a Voces del Crimen, donde exploramos la historia de Gabriel, un sacerdote que ascendió al papado con un secreto que sacudiría los cimientos de la Iglesia Católica. Prepárense. En las sagradas y antiguas paredes del Vaticano, donde cada piedra cuenta una historia de fe y poder, se desarrollaba una de las elecciones más trascendentales para la Iglesia Católica, la elección de un nuevo Papa. Entre los cardenales y obispos reunidos en el cónclave, se encontraba un hombre que llevaba consigo un secreto que podría sacudir los cimientos de la institución milenaria. Padre Gabriel, conocido por su sabiduría, su carisma y su dedicación a los más desfavorecidos, era un candidato respetado. Con su estatura imponente, su voz profunda y su mirada compasiva, había capturado el corazón de muchos dentro de la Iglesia. Sin embargo, lo que nadie sabía, ni siquiera el Vaticano, era que Gabriel había nacido como María, en una pequeña aldea en América Latina. Desde joven, había sentido una desconexión profunda entre su identidad y el cuerpo que le había tocado vivir, y a través de años de lucha interna, terapias y, finalmente, cirugía, se había convertido en el hombre que siempre había sentido ser. Gabriel había guardado este secreto con celo, no solo por miedo a la exclusión o el rechazo, sino porque su misión era servir a la Iglesia y a Dios en su verdadera identidad. Había subido en las filas eclesiásticas con una mezcla de habilidad y discreción, hasta llegar a este momento crucial donde su vida y sus secretos se encontraban en una encrucijada. El cardenal Augusto, un hombre de principios firmes pero con un corazón abierto, había sido uno de los más fervorosos defensores de Gabriel. Augusto, con su cabello gris y su rostro marcado por las preocupaciones del mundo, veía en Gabriel un líder que podía llevar a la Iglesia hacia un nuevo siglo de compasión y entendimiento. Sin conocer la verdad sobre Gabriel, Augusto había convencido a muchos de sus colegas para votar por él en el cónclave. El proceso de elección fue tenso, lleno de oraciones y negociaciones, pero al final, el humo blanco emergió de la Capilla Sistina, anunciando al mundo que un nuevo papa había sido elegido. La multitud en la plaza de San Pedro estalló en vítores al escuchar el nombre, Gabriel Primo. La Iglesia tenía un nuevo líder, y el mundo miraba con esperanza. Pero la celebración y la alegría duraron poco. En la misma noche de su elección, Gabriel, aún vestido con la sotana papal, fue visto intentando llevarse a un niño de los aposentos del Vaticano, lo que desencadenó una serie de eventos que pondrían al descubierto su secreto más profundo. La noche de la elección había caído sobre Roma, y en el Vaticano, la atmósfera debería haber estado llena de júbilo por el nuevo Papa. Sin embargo, la tranquilidad de los sagrados pasillos fue perturbada por un susurro de preocupación. Un grupo de sacerdotes, liderados por el cardenal Francesco, un hombre de carácter severo pero justo, había notado algo extraño en el comportamiento del recién electo Papa Gabriel. Francesco, alertado por un joven monaguillo que había visto a Gabriel con un niño que no debería estar en esa parte del Vaticano tan tarde, decidió investigar. Siguiendo una intuición que no podía ignorar, Francesco y otros dos sacerdotes se dirigieron hacia la habitación donde se había refugiado Gabriel, supuestamente para orar y meditar sobre su nuevo papel. Al llegar, encontraron la puerta cerrada. Con un intercambio de miradas que reflejaban tanto duda como determinación, decidieron entrar. Dentro, encontraron a Gabriel en una situación que no pudieron comprender de inmediato. El niño, asustado pero ileso, estaba cerca de una puerta trasera, y Gabriel, con una expresión de desesperación, intentó explicar que solo estaba ayudando al niño a encontrar a su madre. Pero el tono de la conversación cambió rápidamente cuando uno de los sacerdotes, al intentar calmar al niño, notó que Gabriel estaba visiblemente nervioso, más allá de lo que la situación justificaría. En un momento de tensión, Gabriel intentó escapar, pero fue detenido por Francesco y sus compañeros. La policía vaticana fue llamada inmediatamente, y poco después, las autoridades italianas se hicieron cargo, comenzando una investigación que no solo buscaría entender lo que había sucedido con el niño, sino también quién era realmente Gabriel. Durante el interrogatorio, y con la presión de la evidencia física que los investigadores italianos estaban descubriendo, Gabriel confesó su verdad. No solo había nacido mujer, lo cual en sí mismo era un escándalo para la Iglesia, sino que había ocultado este hecho a lo largo de toda su carrera eclesiástica. Las pruebas médicas confirmaron lo que Gabriel había dicho, su transición había sido completa, pero su pasado, una vez revelado,
no podía ser borrado. La noticia se extendió como un incendio, no solo por los pasillos del Vaticano, sino por los medios de comunicación globales. La Iglesia Católica, ya enfrentando numerosos desafíos en la era moderna, se encontraba ahora en el epicentro de una crisis sin precedentes. El Vaticano, un bastión de tradición y espiritualidad, se vio sumido en una crisis que iba más allá de lo imaginable. La revelación de la identidad de Gabriel no solo sacudía las bases de la doctrina católica, sino que también ponía en tela de juicio la integridad del proceso de elección papal. El colegio cardenalicio, compuesto por hombres que habían votado por Gabriel, estaba dividido entre el shock, la traición y la necesidad de actuar con rapidez para mitigar el daño. El cardenal Augusto, quien había sido el mayor defensor de Gabriel, se encontraba en un estado de profunda confusión y culpa. Sentado en su despacho, mirando hacia la plaza de San Pedro desde una ventana, sentía que había traicionado no solo a la Iglesia sino a su propia fe. La idea de que había apoyado y convencido a otros para elegir a alguien que había ocultado tan fundamentalmente quién era, lo llevó a un punto de crisis personal. Mientras tanto, los otros cardenales y obispos se reunieron en una sesión de emergencia. Las discusiones eran acaloradas. Algunos defendían la compasión, argumentando que la identidad de género de Gabriel no debería descalificarlo, mientras otros veían esto como una herejía contra la naturaleza y la doctrina de la Iglesia. El debate se centraba en cómo proceder: anular la elección, declarar inválido el papado de Gabriel, o buscar alguna forma de reconciliación y perdón. La policía, por su parte, profundizó en la investigación del pasado de Gabriel. Descubrieron documentos y registros médicos de su transición, entrevistaron a familiares y antiguos amigos en su país natal, y reconstruyeron una vida que había sido cuidadosamente ocultada. Lo que encontraron fue una historia de lucha, represión y finalmente, aceptación de sí mismo, pero también de cómo esta identidad había sido mantenida en secreto para ascender en la jerarquía eclesiástica. La prensa internacional, por otro lado, no se quedó atrás. Los titulares eran escandalosos, y el Vaticano se convirtió en un circo mediático. Artículos y programas de televisión debatían no solo sobre la validez de la elección de Gabriel, sino también sobre la Iglesia Católica y su postura respecto a la identidad de género, la aceptación y el perdón. El Papa emérito, quien había renunciado años atrás, fue consultado en privado. Sus palabras fueron de compasión y reflexión, pidiendo a los cardenales que buscaran la guía del Espíritu Santo antes de tomar cualquier decisión drástica. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y la reputación de la Iglesia estaba en juego. Mientras todo esto sucedía, Gabriel, ahora bajo custodia y alejado de la vista pública, estaba en una celda dentro del Vaticano, rezando por el perdón y por una resolución que no destruyera el bien que había intentado hacer. Pero la historia estaba lejos de terminar, y las consecuencias de sus acciones y su secreto continuarían resonando en el corazón de la Iglesia. El cardenal Augusto, sumido en un torbellino de emociones, apenas podía concentrarse en las reuniones de emergencia que se sucedían. La culpa lo consumía, no solo por haber impulsado la elección de Gabriel, sino por haber fallado en ver la verdad detrás de la máscara de santidad que todos habían aplaudido. Su fe, que había sido su faro en la vida, ahora parecía cuestionar su juicio y su capacidad de discernir. En la soledad de su cuarto, Augusto revisaba viejos archivos, cartas y notas de sus conversaciones con Gabriel. Buscaba algún indicio, cualquier señal que hubiera pasado por alto, pero lo único que encontraba era la imagen de un hombre que había servido a la Iglesia con una dedicación que parecía genuina. La idea de que Gabriel había vivido una mentira, no por malicia, sino por una necesidad de ser aceptado y servir a Dios, lo atormentaba. La presión mediática y la crisis interna en el Vaticano crecían día a día. Augusto sabía que debía tomar una decisión, no solo como cardenal sino como hombre de fe. Decidió hablar directamente con Gabriel, buscando una confesión, una explicación que pudiera ofrecerle paz o al menos una dirección a seguir. La reunión entre Augusto y Gabriel fue tensa y cargada de emoción. Gabriel, sin las vestimentas papales y con el rostro marcado por el cansancio y la pena, narró su vida, desde la infancia como María hasta su transición y su ascenso en la Iglesia. Explicó que nunca fue su intención engañar, sino encontrar un lugar donde pudiera ser él mismo y servir a Dios según su verdadero ser.
Augusto escuchó, su corazón dividido entre la compasión por Gabriel y la traición que sentía hacia la Iglesia. Gabriel le aseguró que su amor por Dios y su vocación eran reales, que su secreto era solo una parte de un viaje mucho más grande de fe y servicio. Después de la conversación, Augusto se retiró a sus aposentos, más confundido que nunca. La idea de haber contribuido a una elección que ahora estaba siendo cuestionada por todos, incluyendo a sí mismo, era insoportable. La noche cayó y con ella, una tormenta en el corazón de Augusto. En un momento de desesperación, mirando hacia la plaza de San Pedro desde su balcón, Augusto vio el lugar donde tantas veces había visto a Gabriel hablando a las multitudes, ofreciendo esperanza. La culpa, el dolor y la sensación de haber fallado a su iglesia lo llevaron a un acto impulsivo. Con una oración silenciosa, se lanzó desde el balcón, buscando en la muerte una salida a su tormento. La noticia del suicidio de Augusto se extendió rápidamente, añadiendo otro nivel de tragedia a la ya caótica situación del Vaticano. La comunidad católica mundial estaba en shock, y dentro de los muros sagrados, el luto se mezclaba con la culpa y la necesidad de encontrar una solución a esta crisis sin precedentes. El suicidio del cardenal Augusto fue un golpe devastador para la Iglesia Católica, no solo por la pérdida de una figura respetada y querida, sino porque amplificaba la crisis que ya estaba en curso. La noticia se convirtió en un titular mundial, y la especulación sobre la relación entre la muerte de Augusto y la revelación de Gabriel se desbocó. Dentro del Vaticano, el ambiente era de luto y confusión. La muerte de Augusto fue vista por algunos como un acto de desesperación por haber sido parte de la elección de Gabriel, y por otros, como el último sacrificio de un hombre cuya fe había sido puesta a prueba más allá de lo soportable. La presión para resolver la situación de Gabriel aumentó, no solo por la necesidad de restaurar la integridad de la Iglesia, sino también por el bienestar de todos aquellos afectados por este drama. El colegio cardenalicio, ahora sin uno de sus miembros más influyentes, se reunió nuevamente bajo un manto de tristeza. La agenda había cambiado, ahora no solo se trataba de la validez del papado de Gabriel, sino también del impacto emocional y espiritual en la comunidad eclesiástica. La muerte de Augusto se convirtió en un símbolo de la necesidad de compasión y comprensión dentro de la Iglesia. El cardenal Francesco, quien había enfrentado a Gabriel la noche del incidente, tomó un papel de liderazgo en estas reuniones. Su enfoque era encontrar un camino que honrara la tradición de la Iglesia sin ignorar la humanidad de la situación. Propuso una comisión especial para investigar no solo el caso de Gabriel sino también cómo la Iglesia podía abordar temas de identidad y aceptación en el futuro. Paralelamente, la Policía Vaticana y las autoridades italianas continuaban su investigación. Revelaron más sobre la vida de Gabriel antes de su transición, incluyendo testimonios de personas que lo conocieron como María. La historia de Gabriel se convirtió en una narrativa compleja de identidad, fe y servicio, pero también de secreto y engaño, lo cual complicaba aún más la situación. En la opinión pública, las reacciones eran variadas. Algunos veían en Gabriel una figura trágica, un reflejo de las luchas de muchas personas transgénero, mientras otros lo consideraban un fraude que había engañado a la Iglesia. Los medios de comunicación se llenaron de debates, entrevistas y análisis, y la Iglesia se vio obligada a enfrentar cuestiones que había evitado durante mucho tiempo. La Iglesia, en un intento por manejar la crisis, decidió hacer una declaración pública. En ella, reconocieron la tragedia de la muerte de Augusto, expresaron su dolor y confusión, y anunciaron que estaban reevaluando la situación de Gabriel. Se comprometieron a buscar un camino de justicia, misericordia y verdad, aunque no especificaron cómo procederían. Mientras tanto, Gabriel, ahora en una especie de limbo espiritual y legal, reflejaba sobre su vida y su vocación. Desde su confinamiento, oraba por el perdón, no solo para sí mismo sino por la Iglesia que amaba, y por Augusto, cuyo fin había sido tan trágico. La Iglesia, enfrentando una de sus crisis más profundas en siglos, decidió formar una comisión de la verdad para abordar el complejo caso de Gabriel y las implicaciones más amplias para la institución. Esta comisión, compuesta por teólogos, canonistas, psicólogos y representantes de la comunidad laica, tenía el mandato de investigar, reflexionar y proponer una solución que equilibrara la justicia con la misericordia. El cardenal Francesco fue nombrado cabeza de la comisión,
un rol que aceptó con la gravedad de un hombre que sabía que las decisiones tomadas tendrían repercusiones históricas. Bajo su liderazgo, se establecieron varias líneas de investigación, la revisión de los procedimientos de elección papal, la evaluación de la doctrina católica en relación con la identidad de género, y un análisis exhaustivo de la vida y ministerio de Gabriel. La comisión comenzó a entrevistar a ex colegas de Gabriel, a revisar sus escritos y sermones, buscando entender no solo el engaño, sino también el servicio y la fe que Gabriel había demostrado. Se planteó la pregunta, ¿podía alguien ser un buen pastor si había ocultado su identidad? Las respuestas variaban, reflejando la diversidad de pensamiento dentro de la iglesia. Mientras la comisión trabajaba, Gabriel fue trasladado a un convento en Italia, bajo vigilancia pero con un ambiente que le permitiera reflexionar y orar. Allí, comenzó a escribir un diario, detallando su vida, sus luchas y su vocación, un documento que esperaba pudiera servir de guía para la comisión y de testimonio para otros. En el Vaticano, la atmósfera era de introspección y debate. Cada reunión de la comisión era una batalla entre la tradición y la modernidad, entre el dogma y la compasión. Se discutió la posibilidad de anular la elección de Gabriel, de establecer nuevos protocolos para la elección papal que incluyeran verificaciones de identidad, y de cómo la Iglesia podría abordar mejor los temas de identidad de género. La prensa y el público seguían cada movimiento con avidez. Artículos y programas especiales analizaban las implicaciones teológicas, las posibles reformas y el futuro de la Iglesia. La crisis había expuesto la necesidad de una mayor inclusión y comprensión dentro de la comunidad católica, y muchos esperaban que de esta tragedia surgiera un cambio positivo. Sin embargo, las tensiones internas no eran menores. Algunos cardenales y obispos más conservadores veían cualquier concesión como una traición a la doctrina, mientras que otros, más progresistas, argumentaban que la Iglesia debía evolucionar para abrazar a todos sus hijos, incluyendo a aquellos que no encajaban en los moldes tradicionales de género. La comisión, consciente de que su trabajo no solo afectaría el destino de Gabriel sino también el camino de la Iglesia en el siglo XXI, sabía que cada decisión debía ser tomada con la máxima prudencia y oración. La historia de Gabriel se había convertido en un espejo en el que la Iglesia estaba obligada a mirarse, confrontando sus propias limitaciones y la necesidad de un cambio profundo. Mientras la Comisión de la Verdad continuaba su trabajo, una profunda introspección se apoderó de la Iglesia. Los debates dentro de las paredes del Vaticano no solo eran sobre Gabriel, sino sobre la esencia misma de la Iglesia en el mundo moderno. ¿Cómo podía una institución tan antigua adaptarse a las realidades cambiantes de la humanidad sin perder su identidad? En el convento donde estaba confinado, Gabriel se sumergió en la oración y la escritura. Su diario se convirtió en una confesión de su vida, una explicación de sus motivaciones y un pedido de perdón y comprensión. En sus escritos, Gabriel se preguntaba si su servicio a Dios había sido una farsa o si, de alguna manera, había logrado cumplir con su vocación a pesar de su secreto. Los debates dentro de la comisión eran fieros. Se discutía la naturaleza de la vocación, la santidad del sacramento del orden y cómo la identidad de género podía afectar estos conceptos. Algunos argumentaban que la transición de Gabriel no cambiaba su capacidad para servir a Dios y a la Iglesia, otros insistían en que la honestidad y la transparencia eran fundamentales para cualquier ministerio. Un teólogo, el padre Lorenzo, propuso una idea revolucionaria: la Iglesia debería reconsiderar su postura sobre la identidad de género, no solo en términos de aceptación pastoral sino también de participación en los sacramentos. Sugirió que Gabriel podría ser un catalizador para una reforma necesaria, aunque reconoció que esto podría causar un cisma dentro de la Iglesia. La comisión también exploró la posibilidad de que Gabriel recibiera una especie de absolución, no para restituirlo como papa, sino para reconocer su servicio y sufrimiento. Esta idea fue polémica, algunos veían en ello una forma de reconciliación, otros, una renuncia a la verdad y la justicia. Paralelamente, el público y la prensa seguían el caso con atención, generando un debate global sobre la Iglesia, la fe y la identidad. Grupos de apoyo a personas transgénero se manifestaron en Roma, pidiendo compasión y un cambio en la doctrina. Al mismo tiempo, grupos más tradicionalistas organizaron contramanifestaciones, defendiendo la pureza de la fe y la moral. El cardenal Francesco,
al ver la división y el dolor que esta situación estaba causando, hizo un llamamiento a la unidad y la reflexión. En una misa pública, oró por la sabiduría para guiar a la Iglesia a través de esta tormenta, recordando a todos que, al final, eran siervos de un Dios de amor y perdón. La comisión decidió entonces realizar una audiencia pública, donde se presentarían los hallazgos preliminares y se escucharían testimonios de personas afectadas por la situación, incluyendo a Gabriel. Esta audiencia sería un momento decisivo, no solo para decidir el destino de Gabriel, sino para marcar el inicio de un nuevo diálogo dentro de la Iglesia sobre identidad, vocación y aceptación. La audiencia pública se organizó en uno de los grandes salones del Vaticano, un espacio que había presenciado innumerables reuniones de importancia histórica. Este día, sin embargo, sería recordado como uno de los más trascendentales. La sala estaba llena no solo de cardenales, obispos y miembros de la comisión, sino también de representantes de la prensa y de la comunidad laica, quienes habían sido invitados para observar y, en algunos casos, participar. El ambiente era tenso, pero también cargado de una expectativa de cambio. Gabriel, sin sus vestimentas papales, vestido con una sencilla túnica, fue llevado al centro de la sala. Su presencia, marcada por la humildad y la tristeza, contrastaba con el poder y la autoridad que una vez había representado. El cardenal Francesco abrió la audiencia con una oración, pidiendo guía divina para las decisiones que se tomarían y compasión para todos los involucrados. Luego, se procedió a la presentación de los hallazgos de la comisión. Se discutió la vida de Gabriel, su ministerio, la validez de su elección como papa y la cuestión de su identidad de género. Gabriel, con voz firme pero llena de emoción, leyó extractos de su diario. Habló de su lucha interna, de su amor por Dios y por la Iglesia, y de cómo nunca fue su intención engañar sino servir. Mi servicio no era una mentira, aunque mi vida lo fue en parte, confesó, buscando en las miradas de los presentes un signo de entendimiento. Se escucharon testimonios de feligreses que habían sido tocados por el ministerio de Gabriel, personas que defendían su bondad y su impacto positivo en sus vidas. También hubo voces críticas, aquellos que sentían que la Iglesia había sido mancillada por este engaño. El debate se centró en varios puntos clave. La anulación de la elección papal, ¿debía considerarse nula la elección de Gabriel debido a la falta de transparencia sobre su identidad? La doctrina y la identidad de género, ¿cómo podía la Iglesia reconciliar su enseñanza con la realidad de personas transgénero dentro de su congregación y ministerio? La misericordia y la justicia, ¿podía la Iglesia ofrecer una forma de perdón o absolución a Gabriel sin comprometer su credibilidad? La audiencia también se abrió para escuchar a representantes de grupos pro-LGBTQ y dentro de la Iglesia, quienes argumentaron que este caso podría ser un punto de inflexión para una mayor inclusión y comprensión. Hablaron de la necesidad de la Iglesia de adaptarse a un mundo donde la diversidad de género es una realidad que no puede ser ignorada. El debate fue intenso, con momentos de emoción y confrontación. Algunas propuestas incluían la creación de un nuevo cargo para Gabriel, uno que reconociera su servicio pero no su papado, mientras otros abogaban por su excomunión como un acto de justicia. Al final de la audiencia, quedó claro que la decisión no sería sencilla ni rápida. Francesco concluyó la sesión con un recordatorio de que la Iglesia debe ser un lugar de amor y acogida, pero también de verdad. Se decidió que la comisión continuaría sus deliberaciones y presentaría una recomendación final al colegio cardenalicio. Después de la audiencia pública, la Comisión de la Verdad se reunió para deliberar sobre el destino de Gabriel y las implicaciones de su caso para la Iglesia. Las discusiones se extendieron por días, con cada miembro aportando perspectivas desde sus especialidades y creencias personales. La atmósfera era de solemnidad, consciente de que las decisiones tomadas no solo afectarían a una persona sino que podrían alterar el curso de la Iglesia. El debate se centró en varios aspectos. La doctrina y la identidad. Se discutió extensamente sobre cómo la Iglesia podría abordar la cuestión de la identidad de género dentro de su doctrina. Algunos argumentaban que la Iglesia debe adaptarse, reconociendo la complejidad de la creación humana. Otros temían que cualquier concesión pudiera ser vista como una renuncia a principios fundamentales. La anulación de la elección. La mayoría reconocía que la elección de Gabriel debía ser anulada, pero el cómo y el por qué requerían un análisis cuidadoso.
Se debatía si la falta de transparencia era suficiente para invalidar la elección o si había otros factores a considerar. La situación de Gabriel, la comisión estaba dividida entre aquellos que veían a Gabriel como una víctima de su propio secreto, merecedor de compasión y perdón, y aquellos que lo consideraban un perpetrador de un engaño que debía ser castigado. La propuesta de un nuevo rol para Gabriel fue revisada, pero con reservas. La misericordia y la justicia. Se planteó la idea de una absolución o un rito de reconciliación especial para Gabriel, que reconociera su servicio pero también su engaño. La Iglesia históricamente ha practicado la misericordia, pero ¿cómo se aplicaría en este caso sin parecer débil o hipócrita? El cardenal Francesco, consciente de la carga de su posición, propuso un documento final que intentaba equilibrar todas estas consideraciones. En él, se reconocía que la elección de Gabriel como papa sería anulada debido a la ocultación de información crucial sobre su identidad. Sin embargo, también se sugería que Gabriel podría ser readmitido en el ministerio, no en un cargo de liderazgo sino en uno de servicio, después de un periodo de penitencia y reconciliación. El documento también incluía recomendaciones para la Iglesia sobre cómo abordar temas de identidad de género en el futuro, proponiendo estudios teológicos, una revisión de la pastoral y la creación de grupos de diálogo con la comunidad transgénero. Estas recomendaciones eran cautelosas, buscando un camino de inclusión que no rompiera con la tradición de la Iglesia. La comisión, tras intensas deliberaciones, votó a favor del documento, aunque no sin oposición. Se decidió que este sería presentado al colegio cardenalicio para su aprobación o modificación. La tensión era palpable. Cualquier decisión podría ser vista como un precedente para futuros casos o como una señal de cambio o conservadurismo. Gabriel, informado de las deliberaciones, esperaba en el convento, su destino en manos de la Iglesia que tanto había amado y servido. En su oración, buscaba la paz, no para sí mismo sino para la Iglesia, rogando que de esta crisis pudiera surgir una mayor comprensión y unidad. El colegio cardenalicio, reunido en una sesión extraordinaria, recibió el documento final de la Comisión de la Verdad con una mezcla de alivio y aprensión. La sala estaba cargada de la gravedad de la situación. Cada cardenal sabía que su voto no solo afectaría a Gabriel sino que podría determinar la dirección de la Iglesia en cuestiones de identidad y doctrina por generaciones. El cardenal Francesco presentó el documento, subrayando cada punto con claridad y seriedad. Habló de la necesidad de equilibrio entre la justicia y la misericordia, de la importancia de la verdad pero también del amor incondicional que Cristo predicó. Luego, abrió la discusión, sabiendo que cada palabra pronunciada sería un paso hacia la historia de la Iglesia. El debate fue acalorado y reflejó las divisiones internas de la Iglesia. Algunos cardenales, especialmente los de regiones más conservadoras, se opusieron firmemente a cualquier forma de absolución o reconocimiento de Gabriel, viendo en ello un peligro para la integridad de la Iglesia. Hablaron de precedentes peligrosos y de la necesidad de mantener la pureza del sacramento del orden. Otros cardenales, influidos por las experiencias pastorales en sus propias diócesis, donde habían visto el sufrimiento y la lucha de personas transgénero, argumentaron compasión por una iglesia más acogedora. Citaron las enseñanzas de Jesús sobre la misericordia y el amor al prójimo, sugiriendo que el ministerio de Gabriel, aunque manchado por el engaño, había tocado muchas vidas positivamente. Después de horas de debate, se procedió a la votación. La decisión fue apretada, pero finalmente, la mayoría votó a favor de las recomendaciones de la comisión con algunas modificaciones. Anulación del papado. Se declaró nula la elección de Gabriel como papa debido a la falta de transparencia sobre su identidad. Se estableció un nuevo procedimiento para futuras elecciones papales, incluyendo verificaciones de identidad. Reconciliación y servicio. A Gabriel se le permitió un camino de reconciliación, que incluía una ceremonia pública de arrepentimiento y un periodo de penitencia. Después de esto, se le ofreció la oportunidad de continuar su ministerio, no en una posición de autoridad eclesiástica, sino en un servicio directo a los necesitados, alejado de la vida pública. Reformas pastorales. Se aceptó la creación de un grupo de estudio para explorar cómo la Iglesia podría abordar mejor las cuestiones de identidad de género en su doctrina y práctica pastoral. Este grupo sería interdisciplinario, incluyendo voces de la comunidad transgénero. La decisión fue anunciada en una conferencia de prensa,
donde el Vaticano intentó presentar un frente unido, aunque las divisiones eran visibles. El Papa interino, elegido temporalmente para guiar a la Iglesia durante esta crisis, pronunció un discurso sobre la importancia de la unidad y el perdón. Gabriel, desde su retiro en el convento, recibió la noticia con un corazón dividido. Sentía alivio por la oportunidad de reconciliación y servicio, pero también la carga de saber que su secreto había causado tanto dolor y división. En su oración, agradeció la misericordia de la Iglesia y prometió dedicar su vida a reparar el daño, encontrando en el servicio a los más pobres una forma de redención. Con la decisión tomada, la Iglesia Católica comenzó un proceso de sanación y reflexión que sería recordado como un momento pivotal en su historia moderna. Gabriel, ahora despojado de su título papal pero no de su vocación, se mudó a una parroquia en una pequeña comunidad, donde su trabajo sería servir a los más desfavorecidos, lejos de los reflectores. Allí, Gabriel se dedicó a los pobres, a los enfermos, y a aquellos que la sociedad había marginado. Su servicio fue silencioso, pero lleno de una profunda devoción. La parroquia se convirtió en un lugar de acogida, donde la compasión de Gabriel curaba no solo cuerpos sino también espíritus. Su historia, aunque marcada por el escándalo, se transformó en un testimonio vivo de humildad y servicio. En el Vaticano, la Comisión de la Verdad continuó su trabajo, influenciando cambios graduales en la pastoral de la Iglesia. Se abrieron diálogos sobre la inclusión y la comprensión de la diversidad de género, aunque estos avances fueron lentos y a menudo enfrentaron resistencia. La Iglesia se dio cuenta de que el camino hacia una mayor inclusión sería un viaje largo y complejo, pero Gabriel había sido el catalizador para que este viaje comenzara. Los años pasaron, y la figura de Gabriel se convirtió en una leyenda, no por haber sido papa, sino por su redención y servicio. Muchos dentro de la Iglesia y fuera de ella seguían discutiendo su caso. Pero el consenso emergente era que de su tragedia había surgido una oportunidad para la Iglesia de reflexionar sobre su propia humanidad y la de aquellos a quienes servía. El suicidio del cardenal Augusto fue recordado con tristeza, pero también como una señal de la necesidad de acompañamiento y comprensión dentro de la Iglesia. En su memoria, se establecieron programas de apoyo para el bienestar mental y espiritual de los líderes eclesiásticos, reconociendo que incluso los más fuertes pueden necesitar guía y amor. En última instancia, la historia de Gabriel Primo no fue solo sobre un hombre que ocultó su verdad para servir a Dios, sino sobre cómo la Iglesia, enfrentada a sus propios dogmas y prejuicios, dio un pequeño paso hacia una mayor comprensión de la complejidad humana. Su legado se convirtió en una lección sobre la misericordia, la verdad y el poder transformador del amor cristiano, incluso en las circunstancias más inesperadas y dolorosas. Gracias por acompañarnos en esta narrativa de fe, secreto y redención en Voces del Crimen. No olviden suscribirse para más historias que desafían nuestras creencias y esperanzas. Hasta la próxima.